Bien, cambiamos de información para retomar la comunicación con Torre de Tribunales, porque al parecer el juez Miguel Ángel Gálvez ya tiene la resolución para Claudia Méndez. Para que se conozca esta famosa verdad, esta verdad procesal. Yo entiendo que en el caso de la licenciada Claudia, a mí no me corresponde decir que ella es responsable, pero que nos pongamos a analizar el daño que causó. Claro, no sé quién lo causó, pero eso es lo que el Ministerio Público tiene que investigar, y la verdad es que el proceso a criterio del órgano jurisdiccional pues es un proceso con características muy importantes. Entonces me pregunto, ¿qué es lo prudente, qué es lo justo hacer en esta situación? Analizar el peligro de fuga, pues como lo indiqué, es solo sustraerse de las resultas del proceso, pero el peligro de obstaculización a criterio del órgano jurisdiccional es el que hay que resaltar y establecer que estamos en presencia de una supuesta estructura que en determinado momento se sentó, planificó y empezó a tejer prácticamente una tela de araña, donde prácticamente como que se estaba tomando todas las instituciones, especialmente la SAT. Pues yo no creo que sea una situación así sencilla. Yo se lo digo a ustedes, sinceramente, a mí me llama la atención, y a veces y por eso es que resalto mucho que me llama la atención, porque a veces uno dice cómo puede pasar una cosa de esta, y llevando la secuencia hasta el mismo superintendente. Es increíble cómo, qué fuerza pudo haber tenido esta estructura. Fíjense que estaba revisando, por ejemplo, otros mensajes, en el caso de Claudia, siempre con Estuardo González Álvarez, y le pone luego, ok, por la tarde reunión que el súper pidió el tema del número 1. El tema del número 1, pues como que es común, tanto para la estructura interna como para la estructura externa. ¿Quién es el número 1? ¿A quién se referían con el número 1? En determinado momento se puede tener duda que la estructura interna, que la estructura externa hable del número 1. ¿Por qué? Porque de repente no lo conocen, pero como personas que conocen hablen del número 1, ¿quién es el número 1? Y estas son las conversaciones, al menos que están aquí, que es lo que yo estoy revisando. Y reitero, esta en donde siempre con Eduardo González, en donde indica que necesita 2 horas y necesita en un lugar fuera de la oficina y con la gente disponible, que es lo que está hablando una persona que está relacionado con el periodismo, que está relacionado, qué es lo que va a hablar, qué es lo que va, y cuál es la preocupación del número 1, qué instrucciones se están dando. O sea, ese es el problema. Entonces, por eso es que esto hay que analizarlo, y por supuesto, y sin prejuzgar desde responsabilidad de la licenciada Claudia, el proceso es uno todo, y uno toda es una sola estructura que es asociación ilícita. Entonces, ¿hasta dónde, me pregunto, es prudente decretar una medida sustitutiva? Yo he tenido mis limitaciones en algunos delitos, no porque no se pueda hacer, es por la esencia misma del proceso, y si el proceso tiende a descubrir la verdad, si estamos hablando de una estructura criminal, estamos hablando que se tiene cierta capacidad. El peligro de fuga no es un tema
que no voy a profundizar. Es prudente tomarlo en consideración, pero para mí el peligro de fuga no es de fondo. Para mí el peligro que es de fondo es el limitar al Ministerio Público que conozca la verdad, y esa verdad se va a extender hacia nosotros, porque ese es el sentido del proceso penal. En ese sentido, tomando en consideración lo anteriormente indicado, este órgano jurisdiccional considera prudente decretar, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 259 del Código Procesal Penal, el auto de prisión preventiva en contra de Claudia Azucena Méndez Asensio por las razones indicadas anteriormente, dejando constancia a este órgano jurisdiccional que lo prudente es, en virtud de que ha estado en las carceletas, trasladarla a Santa Teresa, y en Santa Teresa se van a hacer los apercibimientos correspondientes a las autoridades para que protejan su integridad, para que protejan su vida, tomando en consideración este órgano jurisdiccional que para dictar el auto de prisión preventiva se analizó lo que es el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y a manera de conclusión, si estamos en presencia de una investigación por parte del Ministerio Público que está investigando una estructura criminal con características muy especiales, ¿por qué razón? Cómo las personas se interrelacionaron, cómo se relacionaron, cómo se organizaron, cómo se planificaron para prácticamente tomar las instalaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria, y tuvieron la capacidad, porque esa es capacidad, de cambiar prácticamente al superintendente de Administración Tributaria, al de Recursos Humanos, incluso los cambios de las diversas estructuras. Si tenían esa capacidad y todos los documentos que se obtuvieron después de las diligencias de allanamiento, inspección y registro, se tiene una capacidad que en determinado momento puede limitar, puede obstaculizar y puede restringir ese conocimiento de esa verdad, razón por la cual no ha lugar a decretar medidas sustitutivas en los términos indicados por la abogada defensora. En el presente caso quisiera dejar constancia que dicha profesional pone a la vista de este órgano jurisdiccional una factura de Telecomunicaciones de Guatemala, antecedentes penales, antecedentes policíacos, y un pago prácticamente de la energía eléctrica, que estos documentos, pues, no obstante que son documentos con los que se puede establecer el peligro de fuga, este órgano jurisdiccional considera que el aspecto fundamental del proceso penal es que hay un temor fundado de que vaya a existir obstáculo o limitación para descubrir la verdad. En ese sentido no ha lugar a decretar una medida sustitutiva. De esto quedan legalmente notificados con base en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal, y en ese sentido, siempre cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 82 del Código Procesal Penal, se le da intervención al representante del Ministerio Público. Señor juez, perdón. Para que proceda al plazo de investigación. Solo permita. Sí, ya. Perdón. Previo a que el Ministerio Público se pronuncie, yo solo quiero hacerle entonces una solicitud muy concreta, señor juez. Hemos hablado aquí, la licenciada Méndez se ha expuesto aquí, todo lo que se ha podido exponer, hemos hecho ver los incidentes en las carceletas, ¿sí? Y siendo que uno de esos incidentes específicos fue que le mandaron un mensaje de la carceleta a otra reclusa diciéndole que allá la esperaban, creo que es oportuno solicitarle al señor juez
que mi patrocinada sea enviada al centro de detención para hombres y mujeres de la zona 1, de conformidad con el acuerdo ministerial 484/2015, en virtud que ya fue creado dicho centro, y tomando en consideración que su vida está en riesgo por toda la información que se ha dado públicamente en esta audiencia, además que se ha hecho referencia a la información que en su momento se le hizo llegar a la CICIG también, y especialmente siendo que mi patrocinada fue fiscal, agente fiscal del Ministerio Público, tememos seriamente por su integridad física. No obstante, usted desde aquí pueda ordenar que se tomen las medidas que sean necesarias. Ya nos dimos cuenta que, por ejemplo, cuando usted le solicitó al INASIF que viniera a revisarla en fin de semana, simplemente ellos no lo aceptan y no lo hacen. Entonces ya al salir de este recinto, ella lo dijo muy claramente, al salir de aquí, más que por su libertad, teme por su vida. Entonces, tomando en consideración que el centro de detención para hombres y mujeres de la zona 1 ya existe, conocido como el cuartel de Matamoros, le solicito que mi patrocinada sea enviada a dicho lugar. ¿Por qué no hagamos una cuestión solo concluyamos con el plazo y después revisamos? Concluyamos con el plazo y después revisamos ese requerimiento. Al menos para terminar, para formalizar este tema. Entonces le da intervención. Gracias, señor juez, muy amable. Nuevamente tomo la palabra, en este caso para referirme sobre el plazo de la investigación. Dentro del plazo de la investigación nosotros debemos de tomar en cuenta que como Ministerio Público, de conformidad con los mismos artículos que establecen el Código Procesal Penal, me refiero al artículo 46, me refiero al artículo 107 y me refiero al artículo 108, los dos primeros con las funciones que tiene el Ministerio Público y el tercero, con la objetividad en la cual el Ministerio Público debe trabajar a efecto de poder garantizar efectivamente, primero, velar por el estricto cumplimiento de la ley y sobre todo no transgredir en ningún momento artículos constitucionales y artículos que el mismo Código Procesal Penal establece en algún momento, como es el derecho de defensa. El Ministerio Público está consciente definitivamente de que estamos hablando ante un caso bastante complejo y que se deriva de esa investigación, dando como resultado que a la fecha, tal y como se indicó anteriormente, es importante tomar en cuenta que hacen falta muchos medios de investigación, porque si bien es cierto, llevamos más de un año de estar investigando, también debemos de tomar en cuenta de que hemos concluido etapas e iniciamos otras, de las cuales a través del momento procesal en el que nos encontramos podemos llegar a un resultado necesario para la averiguación de la verdad. Es por ello que, de conformidad con lo que establece el artículo 323 del Código Procesal, 323 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público solicita que, en este caso en particular, se dé un plazo de 3 meses para la investigación. Únicamente, señor juez. Muy bien. A continuación, el abogado Orozco Álvarez. Gracias, señor juez. Como se ha sostenido en esta audiencia, estamos hablando de una investigación grande, compleja, con muchos integrantes que están en este momento detenidos y otros en procura de ser detenidos, y en la averiguación de otras posibles personas que estén relacionadas con la investigación. Es un hecho cierto que se han llevado a cabo sin número de verificaciones, como las sesiones del método especial de interceptación, alrededor de 90.000 y van más, correos electrónicos, extracciones forenses, informes de instituciones, allanamientos, diferentes documentos encontrados, las mismas dudas y desplegados telefónicos. Pero estas informaciones han estado siendo segmentadas en la medida de que ha tocado hacer verificaciones de cada uno de los procesados. Y en este caso en particular, pues, toca
tocará hacer un análisis exhaustivo, profundo, de lo que corresponde a los actos de investigación directos contra la exintendente de aduanas. Igual, sobre lo mismo y en cumplimiento del artículo 5 de los fines del proceso de la averiguación de la verdad y en aras de reconstruir esa verdad, que como lo hemos venido sosteniendo, pues también es un término prudente para que la defensa aporte los medios de investigación que considere pertinentes en aras de esclarecer la situación de la sindicada de la señora Claudia. Es obvio y razonable, no es un capricho utilizar un término tan precario, pero es el único que brinda la ley de los 3 meses. Por eso le solicito, señor juez, que se acceda a la petición del Ministerio Público y se concedan esos 3 meses para hacer la investigación. Es todo y muchas gracias. Muy bien. A continuación, abogado Celedonio. Gracias, señor juez. Mi representada en el presente caso y dada la etapa en la que se está planteando la presente audiencia, pues se adhiere a la solicitud presentada por el Ministerio Público, así como por la Comisión Internacional contra la Impunidad, solicitándole a usted conceda el plazo de los 3 meses a los que hace referencia el artículo 323 del Código Procesal Penal. Solamente eso. Muy bien. A continuación, abogado Domingo López. Por eso, señor juez, esta representación no tiene ninguna objeción en cuanto al plazo solicitado por el representante del Ministerio Público, toda vez que lo está haciendo de conformidad con el artículo 323 del Código Procesal Penal, el cual establece el máximo de 3 meses para la investigación. Únicamente, señor. Muy bien. A continuación, abogada Jauden. Gracias, señor juez. En relación al plazo de la investigación, yo creo que ha sido más que suficiente el año y medio que ha tenido el Ministerio Público en acompañamiento de la CICIG para referirse a los métodos de investigación, la investigación profesional y adecuada que han hecho. Entonces no sé para qué quieren 3 meses más de investigación, tomando en consideración todo lo que se le ha expuesto y manifestado a usted aquí respecto a cuál ha sido el comportamiento y cuál ha sido la participación en esta misma investigación de mi patrocinada y encima privada de libertad. En este momento es absurdo pedir 3 meses más después de haber tenido ya casi 18 meses de investigación. Por lo tanto, el plazo máximo que nosotros le solicitamos le sea concedido al Ministerio Público para que concluya su investigación, porque la de tener más que hecha y armada, es de 1 mes. Siempre con fundamento en el artículo 323 del Código Procesal Penal. Gracias, señor. Muy bien. Entonces, en ese sentido, se deja constancia que después de haberse dictado las resoluciones correspondientes, se les dio intervención a los sujetos procesales. Con relación al Ministerio Público y las partes creyentes, pues especialmente el Ministerio Público solicitó 3 meses de plazo de investigación, y con relación a la abogada solicita 1 mes de plazo de investigación. En el caso de la abogada que pide el mes, dice que el Ministerio Público prácticamente ya tiene año y medio de estar investigando. Ahora, el problema de esto es que la investigación del Ministerio Público la puede tener años, pero se comienza a computar hasta que se dicte el auto de procesamiento. O sea, no porque el Ministerio Público tenga año y medio se le va a decir, mire, Ministerio Público, presente la acusación mañana, porque no se puede, pues, porque se supone que el plazo comienza a correr a partir de que se dicta el auto de procesamiento.
Esos son uno de los efectos del auto de procesamiento, limitarle el plazo de investigación al Ministerio Público. Y me llamó la atención el artículo que utilizó la licenciada, que es el artículo 323. Dice: el procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita, y deberá practicarse en un plazo de 3 meses. Ese taxativo que se puede practicar antes, bueno, se puede concluir antes, pero el plazo son 3 meses de plazo de investigación. Ahora, el artículo 83 es el que habilita para que las partes decidan el plazo de investigación, y dentro de esos márgenes el juez puede establecer cuánto es lo prudente del plazo de investigación. Pero fíjense que me llamó la atención en 3 meses o 1 mes. Miren, estos procesos son procesos con características muy especiales. Entonces, ¿a quién es a la que tiene que estar más interesada en solventar su situación? A esa patrocinada. Ya se imagina, usted me presentó, ustedes mismas me presentaron los reportes de los bancos. ¿Usted creen que eso es suficiente? Eso hay que pedirle información a todos los bancos. Solo por ponerle un ejemplo, no sé qué es lo que va a hacer el Ministerio Público, pero yo le pongo el ejemplo, y ya se imagina pedirle información. Eso es solo eso, a todos los bancos. ¿Será que los bancos a la hora de requerirle información la manda en 3, 4, 5 días? No la manda. Usualmente se le fijan 10 días, 15 días para que mande la información, y después de eso, esos documentos no son suficientes. Hay que hacer los análisis, esto lo pongo de ejemplo, no es que lo vaya a hacer el Ministerio Público, es problema del Ministerio Público, pero yo le pongo el ejemplo por qué razón. Porque 1 mes de una investigación de esta naturaleza es imposible. Yo le soy sincero, yo siempre he pensado en que el abogado, ya en el siglo moderno, ya no tiene que estar esperando qué es lo que va a presentar el Ministerio Público. Yo trataría de presentar los medios de investigación, y se hizo un análisis, que fue un análisis muy general. Hay algunas cuestiones que se pueden desvirtuar, lo que en todo caso yo pude haber analizado aquí para establecer la inocencia de su patrocinada. Entonces, hablar de 1 mes, disculpen, eso es imposible. Claro, la licenciada se puede estar poniendo a pensar, qué bonito está hablando, pero como usted no está sufriendo la cárcel, y es posible que tenga razón, pero ¿qué es lo prudente? Recortar el plazo de investigación, no incorporar medios de investigación, solo tener lo del Ministerio Público aquí, pero no tener los otros, para que en todo caso, cuando se pida algo o se vaya a hacer un análisis, se tengan todos los medios de investigación. Eso me va a permitir. Yo en ningún momento, créame, en ningún momento pretendo hacerle daño a Claudia, a la licenciada, en ningún momento, no, nunca lo haría. Pues yo estoy dictando la resolución con base en lo que yo tengo. Más allá no puedo llegar. Pero esto lo digo por qué razón. ¿Quién sería la más interesada en incorporar todos los medios de investigación y poder, si es de pedir una reforma, justifíquenla, si es de pedir una revisión, justifíquenla, o si es de una fase intermedia, deben los elementos, y ahí vamos a estar, y ahí podemos dictar. Les soy sincero, no he tratado de ser de esa forma, y por eso es que he pensado que no tiene que tener ningún sujeto procesal, ninguna limitación para incorporar medios de investigación. Entonces, 1 mes, definitivamente, esto es imposible. Y este tipo de delitos son bien complejos, que cada vez que el Ministerio Público investiga, cada vez que el proceso se va extendiendo,
se menciona todavía varias personas. Hay 16 personas que están pendientes. O sea, estamos hablando de una investigación muy extensa. Y este proceso, aparte del proceso en sí, ha tenido bastantes consecuencias. Y entonces, yo siento que lo prudente es, para que se pueda realizar una investigación acorde de 3 meses, yo siento que es lo mínimo, y darle la oportunidad que incorporen todos los medios de investigación. Fíjense que yo no voy a entrar a analizar esto, pero el artículo 82, a criterio del órgano jurisdiccional, reformó el artículo 323 y aquí rompió el 3 meses y los sujetos procesales se tienen que poner de acuerdo. En una oportunidad me llamó la atención que tanto el abogado como el Ministerio Público pidió 6 meses de plazo de investigación estando detenida la persona. Y esto, aquí rompió el esquema de los 3 meses. ¿Pero por qué? Se están poniendo de acuerdo. O sea, las leyes se derogan por leyes posteriores. Y si el artículo 323 es anterior y existe la facultad, por supuesto, yo no he fijado más allá de los 3 meses. Porque si es de hacer interpretación, se tiene que respetar, en este caso, hacer una interpretación a favor de la sindicada, pero ese ha sido el criterio. Y la reforma del artículo 82 no era la original, no fue reformarlo para restringir el plazo de investigación, sino que se hizo para los delitos cuando se detenía a una persona en fragancia. No voy a profundizar, pero ese es el análisis que yo he hecho. Entonces, en ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que los clientes son 3 meses de plazo de investigación. En ese sentido, si el día estamos el 22 de septiembre, para el 22 de octubre un mes, para el 22 de noviembre 2 meses y para el 22 de diciembre estaríamos hablando 3 meses. Pero el Código Procesal Penal habla el día de la víspera. Entonces, el plazo de investigación vence el 21 de diciembre del año en curso, que tiene el Ministerio Público prácticamente todo el día. Tiene hasta el 21, o sea, puede concluir antes, pero no se puede pasar del día 21. Y la audiencia de fase intermedia sería... Estábamos escuchando las palabras del juez Miguel Ángel Gálvez. Está dictando auto de prisión preventiva para Claudia Méndez por su posible participación en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea.